Muy buen día y gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. En este video yo te voy a hablar sobre la diferencia entre una ansiedad saludable y una ansiedad dañina. Antes de comenzar, quiero que sepan de que estos videos los pueden compartir. Si te gustaría suscribirte a mi canal, si estás viendo esto en algún otro lado, pueden visitar mi canal de YouTube. Aquí abajo está toda la información para que ustedes puedan acceder o suscribirse a mis videos. Ahora, en este momento, como les comenté, les voy a estar hablando un poco sobre la diferencia entre la ansiedad saludable y la ansiedad dañina. ¿Qué significa eso de que una emoción sea saludable y la otra sea dañina, aunque ambas se sienten incómodas? Este pensamiento de que existen emociones saludables y dañinas viene de lo siguiente. Básicamente, todos nos podemos llegar a sentirnos mal, ya sea a través de enojo, frustraciones, tristezas, culpas, miedos, ansiedades. Y hay ciertas emociones que nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas y hay otras emociones que nos bloquean totalmente y hasta nos pueden llevar a actuar de manera irracional. ¿Okay? En otras palabras, eso puede ser una ansiedad racional y una ansiedad no racional o irracional. Ahora, hay diferentes emociones. Nosotros aquí vamos a estar hablando sobre las emociones que no nos gustan, las emociones incómodas, desde culpa, tristeza, miedo, enojo. Todas estas emociones son válidas. En otros videos, yo tengo un video que se llama La sabiduría de nuestras emociones, que habla sobre cómo tus emociones te hablan a ti mismo, cómo tus emociones se comunican contigo para que tú puedas satisfacer alguna necesidad básica en tu vida. ¿Okay? Ahora, en este video, como les comenté, ¿cómo sabemos la diferencia entre una ansiedad saludable y una ansiedad dañina? Te voy a contar. Primero, no existe ansiedad saludable, así de fácil. Lo único que existe es un miedo saludable. La palabra miedo, la emoción, miedo, ¿qué significa? Simplemente significa de que algo malo puede suceder o está a punto a suceder. Esa emoción, tener miedo, ¿es bueno o es malo? Sinceramente, como me miro que estás pensando, es totalmente bueno. Por ejemplo, si yo estuviera caminando en un bosque y aparecen 12 lobos alrededor mío y yo estoy solo en el bosque, lógicamente voy a comenzar a sentir miedo. ¿Miedo qué es? Miedo es la sensación de que algo malo está por suceder. Y mis emociones comienzan a darme este miedo. ¿Para qué? Para que yo pueda actuar o salir corriendo o defenderme o tal vez subirme a un árbol, pero hacer algo. Entonces esta emoción es saludable. Está tratando de satisfacer una necesidad básica. En este caso, la necesidad de estar seguro, de estar protegido, de estar bien. Ahora, eso es una emoción muy saludable. Otro ejemplo de esto sería, hubo un choque de carro, ¿okay? Y no saben exactamente quién es, pero es alguien que tú conoces y los rumores están llegando a través de llamadas telefónicas de que alguien que tú conoces tal vez estuvo en un choque de carro. Ese miedo de que ya pasó algo o esa ansiedad saludable, no ansiedad, pero miedo saludable a que algo malo le pueda pasar a un ser querido, es una emoción totalmente válida. Esta emoción te va a permitir hacer algo, ya sea llamar o tal vez levantarte, aunque sea a la 1 de la mañana, te levantas por ese miedo y te mueves y te subes al carro y vas al lugar del choque para ver si es alguien que tú conoces, por ejemplo, o para ver si necesita ayuda. Esta emoción es totalmente saludable. De nuevo, te está permitiendo satisfacer una necesidad, en este caso, cuidar o proteger a un ser querido. Ahora, entonces estos miedos son saludables, la sensación de tener miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando este miedo llega a una intensidad totalmente incontrolable? Eso se llama ansiedad. La diferencia entre una emoción saludable y una emoción dañina o no saludable es que la dañina te bloquea, no te permite hacer algo, te paraliza, te congela, te confunde y te obliga a hacer cosas que si solo tuvieras miedo, no harías. Por ejemplo, si yo tengo mucha ansiedad, no puedo pensar bien. A mí me pasó una vez, te voy a contar este ejemplo, hace como un año, 2 años, mi hijo se estaba ahogando. Estábamos en la mesa comiendo y mi hijo empezó a ahogarse. Y yo entré en pánico, angustia. Esta emoción
no me estaba ayudando lo más mínimo. ¿Por qué? Porque mi esposo me estaba diciendo, mi esposa tiene más carácter con respecto a emergencias, y vine yo y me empecé a asustar. De miedo me pasé a una ansiedad increíble, a tal punto de que no podía usar el teléfono. Mi esposa me decía, mira, llama a la ambulancia y que vengan por si acaso, pero llamarlos ahorita. Y yo me levanté y no podía encontrar el número, no podía usar el teléfono, no podía marcar, y mi esposa haciendo todo, y hasta me gritó, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te cae mal que te congeles de esa manera? Y yo soy hipnotista. Entonces, pero yo no puedo manejar muy bien esta ansiedad dañina cuando se trata de un tipo de problema de ese tipo. Entonces esta ansiedad me bloqueó totalmente y no me permitió manejar la situación adecuadamente. Ahora, si yo hubiera tenido solamente miedo, como tenía mi esposa, fácilmente se hubiera podido levantar y hacer, y yo hubiera podido ayudar de una mejor manera, hubiera podido ser mi esposo un poco más efectivo en ese momento. Entonces, esa es la diferencia entre un miedo y una ansiedad que te bloquea. Entonces la diferencia entre saludable y no saludable o dañina es que una emoción, son lo mismo, solo que esto es sumamente más intenso, a tal punto que te bloquea y no te permite funcionar adecuadamente. Esto pasa con todas las emociones, y vamos a tener más videos sobre cada emoción y por qué es que podemos llegar a estas ansiedades dañinas. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sufre de ansiedad? Por ejemplo, es diagnosticado con el trastorno de ansiedad generalizada o de ataques de pánico o alguna fobia. Estos son problemas. ¿Por qué? Porque es una ansiedad dañina. Créeme, entrar a un centro comercial y salir corriendo porque sientes que te va a tragar la tierra en ese centro comercial y es muy espacioso y tanta gente y comienzas a sentir esa angustia, eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque no te permite, uno, es totalmente irracional. No te va a pasar nada en el centro comercial, y dos, no te permite manejar la situación adecuadamente. Hay personas, por ejemplo, que sufren de ansiedad solamente sin ningún estímulo presente. Hasta se preguntan, ¿pero por qué me siento así? Es porque hay una sobrecarga de ansiedad, una cantidad intensa de miedo reprimido. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es nervioso? Yo soy bastante nervioso, y una persona que es ansiosa. Okay, la persona que constantemente está ansiosa, preocupada, y llega un momento donde se enferma físicamente, colon irritable, dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de piernas, lo que sea, tu cuerpo se comienza a resentir por esta angustia. Estas personas que tienen esta gran carga de ansiedad, lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo tengo un video que habla sobre el por qué somos tan emocionales, tan depresivos, tan ansiosos, tan culpables, tan miedosos, tan etcétera. Y es porque venimos arrastrando emociones del pasado que se han suprimido, se han reprimido de cierta manera, todo esto a nivel inconsciente, y se comienza a florecer, se comienza a dar esta emoción en tu vida presente por situaciones pequeñas. ¿Cómo sabes que una ansiedad es dañina? Cuando un estímulo provoca una gran angustia y esta angustia es desproporcional al evento que está pasando. Por ejemplo, mi hijo me dice, mira, voy a ir al colegio, ¿verdad? Entonces, o voy a salir de la noche, voy a ir con mis amigos, y yo me comienzo a preocupar y a ponerme ansioso y no puedo dormir y me quedo despierto toda la noche. Eso es totalmente desproporcional a lo que está sucediendo, simplemente está haciendo con sus amigos. Okay, ahora, si vives en un país peligroso, lo más seguro es que el miedo puede subir un poco más, pero en sí tu hijo tiene que salir, okay, tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que vivir su vida de alguna manera u otra. Otro ejemplo de una ansiedad dañina sería hablar en público. Nosotros trabajamos, yo trabajo mucho en problemas de hablar en público, quitar el miedo, neutralizar ese miedo. Ese miedo es irracional, es por eso que es un gran problema para la persona. La persona dice, me subo al escenario y no puedo hablar. Me pongo en blanco, no sé qué decir, comienzo a sudar, comienzo a notar angustia, hasta el momento en donde yo salgo corriendo. Esa persona llega a terapia, ¿por qué? Porque él sabe que esa emoción es irracional, es dañina, porque no le permite hacer algo. Ahora, tener miedo de hablar en público, eso es más saludable. ¿Por qué? Lo más duro significa que es que no estás preparado, o no tienes ciertas técnicas, o no te sabes el contenido a tal punto en donde puedes hablar del tema en un escenario. Y eso significa que debes de prepararte más. Para eso es el miedo. El miedo es de que algo malo puede suceder si yo me subo al escenario a hablar de mi tema. Ahora, ¿qué pasaría
Si yo pudiera estudiar un poco más el tema, aprender algunas técnicas, leer un par de libros de cómo hablar en público, este miedo se irá disminuyendo. Significa que al final de cuentas este miedo fue saludable porque te llevó a que estudiaras, a que aprendieras, a que te prepararas más. Eso está bien. Ahora, ¿qué pasa si tienes angustia? Hay personas que días, semanas antes de su plática viven angustiados todo el día, estresados, ¿y qué voy a hacer? Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque se encuentran bloqueados. Porque esa ansiedad que notan es desproporcional al evento que tienen que hacer, que es hablar en público. Entonces, esta emoción, ansiedad dañina, no les permite prepararse. No pueden ni concentrarse porque sienten ansiedad y no miedo. Ahora, ¿por qué es que podemos llegar a sentir ansiedad? Como les decía, yo tengo un video que habla sobre la razón por la cual somos tan emocionales. Personas que son altamente ansiosas tienen cargas reprimidas del pasado, así de fácil. Y el hablar en público prende esa angustia, no solo el miedo de hablar en público, sino que todas las otras experiencias de su pasado, que tienen todo que ver con el hablar en público. Yo he trabajado bastante el problema de hablar en público y casi siempre es un maestro, están en sexto primaria y todos se burlan de niño enfrente de la clase con su cartel. ¿Okay? Y casi siempre algo así está sucediendo en el colegio, un maestro o algo por el estilo. Ese evento que sucedió, digamos, a los 6 años, nunca fue resuelto. Entonces esta persona cuando toca dar una plática en público, no solo siente la ansiedad, un miedo, todos tenemos miedo de hablar en público de alguna manera u otra, pero esta persona siente ese miedo y el miedo del evento de high school o de secundaria, el evento de miedo que hubo en la primaria, el evento, entonces él siente toda esta carga en su presente, entonces ya no siente miedo. Este miedo se ha convertido en ansiedad en su presente. ¿Okay? Entonces, y esa ansiedad lo bloquea, no le permite ni estudiar para hablar en público. Y eso va para todo. Miedo para manejar, miedo para estar sola, miedo de la oscuridad, es lo mismo. Todos tenemos un poco de miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Y este miedo nos obliga a que tengamos cuidado de que nos podamos golpear. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo siento angustia dañina, irracional de la oscuridad? Porque conscientemente sabemos de que nada va a pasar, pues no es como que en mi cuarto van a haber fantasmas y personas abajo de la cama y me van a atacar y me van a agarrar la pierna y me van a llevar hacia abajo de la cama y me van a llevar a otro mundo. O sea, no va a pasar eso. ¿Okay? Pero la persona ya lo sabe, esa no es la pregunta. La pregunta es por qué me siento así, por qué tengo esta angustia, esta carga dentro de mí. Es porque hay ciertos eventos de tu pasado que tienen todo que ver con la oscuridad. Tal vez te pasó algo en un momento de mucha oscuridad, por ejemplo, no sé. Pero esta ansiedad no es saludable. Ya me van entendiendo con respecto a cómo llegamos a tener tanta ansiedad. Hay personas que le tienen miedo a todo. Tengo miedo a dormir, tengo miedo a comer, tengo miedo de hablar con mujeres, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo a manejar, no sé, pero yo vivo constantemente con un montón de miedo, no sé qué hacer, me siento angustiado, bloqueado. Y este miedo es totalmente irracional. Eso es lo que lo hace una gran tortura para la persona. La persona está pensando, pero ¿por qué me siento así? Y lo peor es que toda la gente a tu alrededor te está diciendo lo mismo, pero ¿por qué te sentís así? Mírate, ¿qué te pasa? Es que no sé qué y no sé cuánto. Y tú solo sientes la angustia y el dolor y la frustración. ¿Por qué? Porque estás totalmente bloqueado o bloqueada con esta angustia. ¿Qué pasaría si pudiéramos descargar esta angustia, sacarlo de tu sistema, aplicar lo que yo llamo un cierto tipo de cirugía emocional? Vamos a tener otro video de lo que es la cirugía emocional, que es un concepto que un paciente, un cliente me lo dijo. Me dijo, tu terapia fue como una cirugía emocional. Y yo, exactamente, pero eso es otro video. Ahora, la ansiedad dañina simplemente no nos sirve. Lo que sí nos sirve es el miedo. Miedo está bien, siempre y cuando sea racional, siempre y cuando te permita satisfacer alguna necesidad o ver qué está pasando o atender algo o simplemente protegerte o proteger a alguien más. Eso es miedo, eso está bien. Pero esta angustia nos bloquea, nos detiene y no nos permite buscar una solución adecuadamente, y esto solo causa depresión, causa tristeza, causa frustración y nos va hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo hasta que llegamos a un punto donde queremos explotar. Y ahí es cuando comienzan los ataques de pánico. Es una gran cadena. La angustia es el problema, ansiedad es el problema emocional más común de todo el mundo. Es prácticamente 90-80% de mis clientes es por
ansiedad. A mí me encanta trabajar ansiedad porque es muy fácil de trabajar. Porque lo más seguro es que hay un niño interior, unas experiencias del pasado que tienen todo que ver con esa emoción. ¿Qué pasaría si pudiéramos solucionar y sanar estas experiencias? Para que cuando tú eres que hablar en público o manejar o simplemente estar en tu casa sola o solo, no te sientas mal, te sientas tranquilo, te sientas confiado, seguro, motivado, relajado, cómodo. Eso se puede lograr con este tipo de cirugía emocional, de esta terapia regresiva, de ir hacia adentro y sanar estas experiencias y neutralizar esta ansiedad para que se convierta, más que todo, en un miedo saludable, un miedo que surge cuando realmente es necesario. Entonces esa es la diferencia entre miedo o ansiedad saludable, que ya sabemos que no existe ansiedad saludable, solo existe miedo saludable y ansiedad dañina. Entonces, si te gustaría saber un poco más sobre este tema, por favor, dejen su información aquí abajo, yo les puedo mandar más información, o si tienen alguna pregunta en específico o algún tema que a ti te gustaría saber un poco más, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. A mí me encanta hacer videos y más que todo, videos donde yo pueda responder tus preguntas, porque lógicamente ustedes son los que están viendo estos videos y me interesa saber lo que ustedes opinan y lo que ustedes quieren. Entonces, muchísimas gracias. Si desean, pueden compartir este video o simplemente suscribirte a mi canal de YouTube. Y hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí.